Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Son las 7 de la mañana y hoy es domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, un día importante que reivindica las luchas de mujeres que han decidido ocupar y pedir espacios de horizontalidad en nuestra vida política, social y económica, que es lo que creo que todos y todas consideramos apenas justo en los tiempos que corren. Hoy me acompaña la representante a la Cámara y candidata además, otra vez a la Cámara de Representantes por Bogotá, Mafe Carrascal. Mafe, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias. Y definitivamente que era una conversación pendiente, Juan David. ¿Cuántas veces? Después de la aprobación de la reforma laboral, la teníamos pendiente, pero aquí estamos. Nos cruzamos muchos mensajes y por fin lo logramos. Lo logramos. Bueno. Y semejante día, ¿no? Semejante día. Además, y creo que vamos a comenzar por ahí porque te decía antes de comenzar a grabar que hoy es un día definitivo. Es un día definitivo y creo que por eso también tuvimos la intención de invitarte y de tenerte aquí como invitada hoy 8 de marzo, porque se están abriendo las mesas de votación y creo que la gente que nos ha acompañado, este es un espacio progresista con agencia política, eso nunca lo vamos a esconder, tiene que entender y tiene que tener un mensaje de parte de los líderes y de las lideresas como ustedes. ¿Por qué hoy es un día tan definitivo para Colombia? ¿Qué nos estamos jugando como progresismo? ¿Y qué tiene que entender la gente para que ahorita mismo, después de terminar esta entrevista, o se ponen sus audífonos y van a la calle a votar? Hay que ir a votar hoy por las dos listas del pacto al Senado y a la Cámara. Claro que sí, Juan David, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Este es un día muy especial, porque así como conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora, que por cierto en esa reforma laboral la pusimos en el centro el cuidado, hicimos una reforma con enfoque de género. Por tanto, mi petición para la gente que nos está viendo hoy es que salgan a votar por las listas del Pacto Histórico, que es un proyecto político que se la ha jugado toda justamente por esas mujeres trabajadoras, por hombres trabajadores, también por supuesto por la clase trabajadora toda, por justicia social. Es un proyecto político que en medio también de sus propias contradicciones, porque somos seres humanos, porque vivimos en un mundo machista, patriarcal, o sea, somos un proyecto político que se ve como las mayorías, que se reconoce en esas contradicciones, pero que busca acción concreta, acciones concretas. Hemos demostrado, dándonos una lucha de verdad incansable desde el Congreso de la República, que hay unas clases políticas, unas élites que literalmente son el establecimiento, con estos gremios empresariales, con estos intereses particulares que no están dispuestos a hacer acuerdos con las clases populares. A nosotros nos decían, creo que la reforma laboral fue ese instrumento que permitió develar eso, mostrar eso de una manera muy clara, porque nos decían es que ustedes no concertan, ustedes no quieren, claro, ellos en el 2002 hicieron una reforma, la 789, que quitó los recargos a los trabajadores y quitó también la laboralidad al contrato de aprendizaje de los aprendices del SENA. Ellos la hicieron en 3 meses. Uh-huh. Nosotros no la jugamos. Acordaron rapidito entre los financiadores. Quitarle derechos a la gente se acuerda rápido. Eso fue rapidísimo. Uh-huh. Eso fue sin vigencias a cuentagotas. A nosotros nos querían devolver, en cambio, sí, de a poquitos, cuando nos los quitaron de tajo y en 3 meses. Se sentaron entre el empresariado y entre el gobierno a hacer acuerdos patronales para justamente quitar derechos, para precarizar a la clase trabajadora. A nosotros nos costó casi 3 años en el Congreso. Y fue la insistencia del presidente Gustavo Petro en decir, vamos a hacerlo por la vía institucional, vamos a hacerlo a través del Congreso de la República para que quede consignado en el Código Sustantivo del Trabajo y que no llegue cualquier gobierno sencillamente a cambiarlo vía decreto, ¿cierto? Porque él hubiera podido hacer mucho de eso por decreto, es cierto, pero nos la estábamos jugando por una reforma estructural. Entonces, ¿y tú te la jugaste toda? Nos la jugamos toda, digamos que me han preguntado qué ha sido lo más difícil para mí sobre la reforma y qué ha sido lo más hermoso durante el proceso, y es la misma cosa, y es que gesté y parí a mi hija y a la reforma al mismo tiempo. Y en toda esa lucha que nosotros nos dimos, Juan David, nos dimos cuenta que justamente no es tan
no están dispuestos a hacer esos acuerdos con las clases populares. Así que nos tocó vía movilización social. Fue la clase trabajadora la que salió a empujar desde las calles varias veces. Tuviste ese 1 de mayo que fue espectacular, con el presidente sacando incluso la espada de Bolívar, un gesto muy simbólico con la clase trabajadora. Nos tocó movilizarnos de muchas maneras. Yo le digo el coco de la consulta popular, mecanismo constitucional, pero cuando sacamos esa carta sobre la mesa, que la gente saliera a votar una consulta popular sobre el trabajo y sobre la salud, ahí sí les dio mucho miedo y ya no querían la consulta, sino que devolvieron la reforma al Congreso, a la Comisión Cuarta, donde estaba Angélica Lozano, y la deformaron literalmente. Nos iban a meter unos goles súper regresivos para la clase trabajadora. Entonces, digo yo entonces que esta fue la herramienta del instrumento para mostrarle al país que hay unas élites enquistadas que han vivido de precarizar a la clase trabajadora, una clase trabajadora que ha puesto todo, sudor, sangre, literal, precarizada, violentada de muchas maneras, y durante todo este tiempo, ellos, quienes se creen los dueños de las instituciones, que creyeron que nosotros éramos un paréntesis en la historia, que llegamos estos 4 años y ellos ahora vuelven, pues definitivamente no estaban dispuestos a concedernos ningún derecho. Y es que nunca ningún derecho ha sido concedido realmente para la clase trabajadora, nos los hemos tenido que conquistar. Se los han tenido que conquistar muchos, incluso ¿claro? Muchos como tu padre. Tú eres una mujer muy joven, pero no eres muy joven en la política, y eso también hay que contarlo. Y lo digo porque en 2002, cuando todo esto ocurrió, tú eras una niña, pero 10 años después empiezas a trabajar en la alcaldía de Gustavo Petro en la Colombia Humana. En 2012 no era tan normal o no era tan extendida la idea de que los jóvenes asumieran agencias y liderazgos políticos. Tú, sin embargo, en la Universidad del Rosario empiezas a tener un lugar, una acción política, una contestación a lo que estaba pasando, pero eso tiene que ver con tu historia, con la historia de tu padre. ¿Qué tiene que ver todo esto que tú has defendido con tu propia historia, que creo que es importante para las feministas y para las mujeres que sostienen, como yo también sostengo, que lo personal es político? Completamente de acuerdo en que lo personal es político, y yo creo que la única manera que tenemos nosotros de hacer política desde donde nos paramos, digamos, no solamente poniendo el cuidado en el centro, sino entendiendo para qué estamos donde estamos. Y ese para qué nos lleva a preguntarnos de dónde venimos, y eso nunca lo podemos olvidar. Yo me reconozco como parte de una clase trabajadora. Yo creo que ese cuento de la clase media y un arribismo que tenemos de alguna manera enquistado ha sido perpetuado durante los últimos, yo creo que 40 años, sobre todo los últimos 40 años de una instauración de un modelo neoliberal. La apertura económica hizo mucho también en las conciencias, digamos. Yo sí creo que fue como un movimiento cultural, de hecho, ¿cierto? Tiene mucho que ver también con eso, y como esa movilización de conciencias para desplazar a la gente, individualizarla, nos ha llevado a creernos de una clase que no somos. Todos somos clase trabajadora en la medida que necesitamos trabajar para vivir, y eso ha sido mi propia historia. Yo le digo mucho a la gente, como por ahora yo soy congresista porque ustedes me han dado un mandato, esto es prestado, yo estoy ahí cumpliendo solamente una labor para el proyecto político, pero en el rol que ustedes me pongan, ahí tendré que estar. Sin embargo, mañana salgo del Congreso de la República y tengo que salir igual que cualquier persona a buscar trabajo, a trabajar. Yo no vivo de la renta ni de una herencia. Mi herencia es la lucha popular, mi herencia es la lucha social, mi herencia es de un papá que fue futbolista, además fue deportista, por eso también tengo una gran afinidad con el deporte, y estoy en la comisión también del deporte, y estamos trabajando por derechos laborales por los deportistas, también por la propia historia. Mi papá luego llega a la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, que es la seccional de la Universidad de Cúcuta, luego de ese trasegar que fue muy duro, porque en esa época no había derechos para los trabajadores del deporte, ahora, pero en esa época ninguno. Le retuvieron el pase y tuvo que dejar de jugar fútbol profesional, alcanzó a estar en algunos equipos, y llega a la universidad y empieza a ver que no existen equipos, que no existe cultura, grupos de teatros, de danzas, y él monta absolutamente todo eso, monta el bienestar universitario, pero paralelo a ello empieza a ver cómo hay tanta precariedad laboral para los trabajadores, por ejemplo los jornaleros de las fincas de la universidad, todos los trabajadores, y
y él crea el Sindicato de Trabajadores y es el primer presidente del sindicato en 1985. Y empieza a darse también una juntanza muy linda entre distintos sindicatos de la UIS. Por ahí me pasaron hace poco unos documentos muy lindos justamente sobre esas fotos y muchas cosas muy, muy, muy lindas que me llenan de mucho orgullo porque ahí entiendo, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, luego de toda esa organización sindical, se organiza para hacer un paro que fue uno de los más grandes que ha tenido el país, el de 1987, que es el paro del nororiente colombiano. Pararon 7 departamentos, amenazaron y asesinaron a muchos de sus compañeros y a nosotros nos tenían bajo amenaza. Mi mamá estaba embarazada de mí y mi hermano mayor, que me lleva 7 años, pues tenía 6 años, estaba recién, estábamos los dos. Era un niñito. Era un niñito. Uh-huh. Entonces, él sí se acuerda mucho de ese paro, me habla mucho de eso, de cómo veía a mi papá organizando, él organizaba la logística, el paro, todo en el Catatumbo. O sea, también él salía de la universidad y a encontrarse con los campesinos en distintos puntos para organizar el paro. Fue una época muy dura, muy difícil. Tú naciste en 1990 precisamente con el 90. Cuando se instala ese proyecto neoliberal, que no es una frase, es simplemente una decisión que toma una clase política de abrir supuestamente el país a las economías del mundo, sí, creando la quiebra de muchas industrias agrícolas nacionales, firmando TLCs y haciendo algo que creo que ha estado en el corazón y en la mente de tus proyectos, y es desarticulando el sindicalismo. El sindicalismo se vuelve un enemigo de ese proyecto. Y hoy, por ejemplo, tenemos una pequeña porción apenas de trabajadores colombianos sindicalizados. Ese fue un proyecto realmente arrasador. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que quiere decir el sindicalismo, de lo que tú alcanzaste a ver y saber de tu padre, pero de lo que te has encontrado ahora trabajando reformas como la reforma laboral? Completamente. Mi papá, luego de ser sindicalista y justamente huyendo de esa violencia antisindical, hoy tenemos tasas de sindicalización que no alcanzan ni siquiera el 5%, y en países desarrollados pueden ser incluso hasta del 80% de la clase trabajadora organizada. Ellos huyen y mi papá llega a Bogotá. Yo como al mes y medio de toda esa, ¿sabes? Yo creo que es toda esa adrenalina y todo lo que pasó, nací 7 mesina. Y nací en Bogotá no por una decisión libre, como siempre lo digo, que es lo que le pasa a muchos bogotanos y bogotanas, ¿cierto? Que nacimos acá por falta de oportunidades en los territorios o por la misma violencia política antisindical y que fue lo que nos pasó a nosotros. Y durante todo ese tiempo, Juan David, mi papá jamás, a pesar de que se convirtió en empleador pues, mayoritariamente de mujeres, a quienes todavía les guardo un aprecio hace toda la vida, de conocer desde que yo estaba muy pequeña muchas de estas mujeres y cómo formaron a sus familias también a través de ese trabajo, que con mucha conciencia mi papá siempre nos hablaba ahí de los recargos. O sea, seguía siendo una persona muy activa sobre los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, y además tenía sus negocios cerca a universidades. Entonces era un activista por la causa y hacía debates dentro del propio sus negocios, hacía campaña también por Gustavo Petro a la alcaldía en sus negocios. Siempre fue una persona muy activa y por supuesto que en la mesa de mi casa sí se hablaba de fútbol. Mucho. De fútbol y de política, que son dos cosas que van juntas, aunque la gente no crea. Sí, se hablaba mucho de política y a mi papá le encantaba la política internacional, entonces siempre eso nos ayudó mucho a nuestra formación. Y luego me encuentro yo con este proyecto político con el que siempre caminamos, y lo que yo digo es, este proyecto político no es solo el pacto histórico hace 4 años, es un cúmulo de experiencias intergeneracionales de mucha gente que hoy no está. Mi papá no está, por ejemplo, ¿sí? Él murió 8 días antes de mi posesión, o sea, esos ya van a ser 4 años, pero nos ayuda a construir esto, ¿sí? Mi papá organizó los testigos en Norte de Santander, nos ayudó, o sea, él se fue sabiendo que nosotros íbamos a hacer gobierno, pero hubo mucha gente también a la que asesinaron, a la que torturaron, a la que persiguieron, y en esos hay muchos sindicalistas. El movimiento sindical fue víctima de toda esta persecución, entonces a ellos y a ellas, quienes no están, también les debemos este camino. Por eso es que creo que todo lo que yo he visto del movimiento sindical hoy, que tú
tienes toda la razón cuando dices es que lo desarticularon, es que nos infiltraban al movimiento social y al movimiento sindical. Volvieron un enemigo, ¿no? Exacto, para atomizarlo. Muchas estrategias también de atomización y fragmentación que nosotros hemos querido, digamos, desarticular también a través de la reforma laboral. Por eso en la reforma le fueron con uñas y dientes al derecho colectivo. Lo primero que nos dijeron es lo borramos de tajo. Nosotros defendimos, logramos pasar algunas cosas, pero hay cosas que todavía faltan. ¿Cuáles? Por ejemplo, la negociación en rama, por sector y en rama. Eso es muy importante porque justamente si nosotros agrupamos los sectores de la economía para que negocien los trabajadores agrupados, pues estamos justamente combatiendo la fragmentación, ¿sí? A ellos les interesa mucho tenernos divididos, entonces hay empresas donde hay 50 sindicatos. Eso lo hacen o a través de los pactos colectivos también, que los queríamos prohibir, no logramos prohibirlos, pero es otra de las deudas que tenemos, es ofrecerle digamos como condiciones diferenciales a los trabajadores para que no se colectivicen y no se asocien. La condición es que no se sindicalicen. Imagínate. Y les dan, eso es grave. Muy grave. Eso es muy grave. Y de hecho la Organización Internacional del Trabajo ya ha dicho, esto es una actitud y son acciones completamente antisindicales, pero aquí se siguen haciendo. Y entonces la derecha peleando que los pactos colectivos sí, pero que los regulemos, ahí sí les gusta la regulación, cuando pueden usar eso en contra del sindicalismo. O por ejemplo les gustan mucho los contratos sindicales, que tiene un nombre muy sugestivo, porque uno diría, contrato sindical, pues bueno, sí, chévere, no es verdad. Son sindicatos de papel que los crean incluso con intereses económicos y políticos detrás para sacar altas comisiones. Entonces tercerizan trabajadores a través del supuesto sindicato, obligan a los trabajadores a sindicalizarse, es decir, estás violando el derecho a la libertad sindical en primera medida, y en segunda, en vez de contratar directo, por ejemplo, con el hospital, los contratos sindicales se usan mucho en el sector de la salud. Por eso queremos un régimen especial laboral para los trabajadores de la salud para que sean contratados de manera directa. Porque a través de estos sindicatos los hacen afiliar, entonces ya les ponen una condición, y segundo, sacan grandes comisiones de los hospitales. No es que los hospitales no tengan plata para contratar de manera directa, es que les interesa mucho, sobre todo a los politiqueros que tienen estos sindicatos, que antes se llamaban cooperativas de trabajo asociado, las eliminaron pero se trasladaron a otra figura. Tocas un tema ahí que es muy, muy interesante, porque llegaste hace 4 años o 3 años largos a la Cámara de Representantes. Asumes como parte de otro grupo de liderazgos que llegan al Congreso un poco la defensa de este horizonte político de los trabajadores en Colombia. Pero también te toca hablar con los empresarios, y creo que se ha satanizado por parte de alguna parte, otra vez dije parte, pero bueno, no importa, una parte de la opinión pública o de ciertos sectores de opinión más bien, la idea de que aquí hay una enemistad con el empresariado. Completamente. Y yo me temo que eso no es tan absoluto, y yo creo que ustedes, y lo digo porque estuve aquí con la exministra Gloria Inés, a quien conozco, lograron realmente una conversación, y gracias a esa conversación también se pudo sacar la reforma laboral. ¿Cómo fue esa conversación con ese empresariado que no es tan absoluto como todo el mundo cree? Al inicio decíamos que antes se sentaban solamente empresariado y políticos. Nosotros logramos llevar a cabo una de las grandes recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que es que sean conversaciones tripartitas. Eso es lo primero, que la gente tiene que saber que esta reforma no salió debajo del brazo de Gustavo Petro, que una vez se levantó pensando cómo tenía que ser la reforma. No, digamos, nosotros sentamos a las 3 partes, hubo una subcomisión de la comisión salarial, esta que pone digamos, el salario año a año, cuando va a aumentar, y ahí están sentados los gremios, está sentado los gremios empresariales y los trabajadores y las trabajadoras. Este es el único gobierno que se ha sentado y que ha involucrado a los trabajadores en una discusión sobre una reforma laboral. Y realmente una reforma laboral, porque lo que teníamos antes eran unas contrarreformas, porque se supone que como autoridades y como ramas del Estado todos tenemos
digamos, estamos obligados a través del derecho laboral es a mejorar las condiciones, que sean progresivas, no que sean regresivas para los trabajadores. Y nos dimos una batalla muy importante, digamos, creo yo también cultural, justamente, esta cultura de la precariedad que lleva a que el trabajador se tiene que poner la camiseta. Y en ese orden de ideas, porque pobrecitos los empleadores, pobrecitos no, yo creo que sí se ha instalado una narrativa muy, muy clara entre nosotros de que el otro es el enemigo. ¿Sí? Nosotros demostramos que sentándonos y reconociéndonos en igualdad, ¿sí? Y en igualdad digo en términos de la voz que debemos tener todos y todas, porque en la relación laboral definitivamente el trabajador está en una relación asimétrica y por eso es que todos, lo que te decía hace un momento, el derecho laboral estás para protegerlo de esa relación que naturalmente es asimétrica. Si nosotros entendemos eso y nos paramos en una postura de reconocimiento del otro, podemos avanzar hacia las concertaciones que se requieren y lo demostramos. Hicimos muchas concertaciones. Después salían los gremios a decirnos, después de haberles dicho, concertamos esto, esto y esto, que nosotros no estábamos abiertos al diálogo. Esta semana me senté con uno de estos gremios, pero con la Andi del futuro, específicamente. Y yo les dije, ustedes jamás, y me pueden decir a mí que no estuvimos abiertos, que no los recibimos, que no hicimos audiencias donde escuchamos incluso a la academia, no solamente a estas tres partes, sino también a la academia. Hicimos una tarea juiciosa de escuchar a todos los sectores del país. Hicimos además una tarea juiciosa de poner esta discusión en todas partes. Esta discusión, yo de lo que me siento más orgullosa es que después de una pandemia tan complicada, ¿no? En donde la vida misma estuvo en juego, la de todos y todas, volvimos a poner en el centro algo tan fundamental como lo es el trabajo, porque además es transversal a la vida de todos. Y sin trabajo, pues no hay posibilidades de subsistencia, no hay posibilidades de desarrollo de nuestros proyectos de vida, del tiempo que pasamos con nuestras familias, a propósito que hablábamos de los cuidados. O sea, pusimos una discusión muy de la vida misma y de cómo sostenemos esa vida a través del cuidado. Y eso me tiene a mí muy orgulloso, porque en todos lados se está hablando de eso, en las redes sociales, todavía la gente en la calle, en el transporte público, los colegios. A reconocer las horas extras, la gente. Sí. El trabajo nocturno, que para muchas personas de la clase trabajadora significó el poder pagarle los estudios a sus hijos y a sus hijas. Anoche estaba con Jacqueline Castillo, que es la presidenta de Mafapo, a quien queremos mucho y además es candidata al Senado del Pacto Histórico también. Y hablábamos, ella me decía, como ella es enfermera, trabajó toda su vida en el sector de la salud, dijo, a nosotros sí que nos golpeó. A mí me golpeó muchísimo, porque les pagaban antes a las 6 de la tarde, imagínate. Y cuando llega a las 7:89 de Uribe, las empezaron a pagar desde las 10 de la noche. ¿Y eso qué significó? Muchos trabajadores, por ejemplo, en los centros comerciales. Una de las estrategias de nuestra campaña en Bogotá fue entrar a los centros comerciales a hablar con los trabajadores y a entregarles tarjeticas chiquiticas, como unos chismositos, contándoles que ellos iban a ser los beneficiarios de esta reforma, porque desde las 7 de la noche, cuando los centros comerciales cierran a las 9. O sea que tú ves un empresariado que sí está dispuesto a hablar, a concertar, a entrar en una lógica distinta, que es la lógica de la dignidad de la gente. Sí, mira, yo lo que más vi fue los directivos, las cabezas específicamente de ciertos gremios empresariales, actuando como activistas, llevados definitivamente por sus intereses más bien personalistas y más bien ideológicos, ¿sí? A diferencia de empresariado, de otro empresariado que no se recoge necesariamente en estos liderazgos de estos gremios empresariales, porque yo tuve reuniones con todos, no solo con los gremios, sino con ellos, con sectores, con empresarios grandes, con más chicos, con microempresarios, con tanto, como digo, agrupados, agremiados como individuales, y sí hay mucho empresariado que quiere, que entiende que la productividad no pasa por más horas trabajando, sino por generar más capacidades. Todos fueron muy insistentes en los temas tributarios, en los temas de generar esas capacidades en tecnología, en otras cosas, transferencia de tecnologías, bueno, distintas, pero yo también fui muy, muy enfática en que una cosa es el Código Sustantivo del Trabajo, que regula las relaciones y que debe proteger al trabajador para que sea más feliz y más productivo, y otra cosa es la política pública de incentivo y de promoción para que el empresariado también se sienta fortalecido. Yo en ese orden de ideas siempre pues les he dicho, nosotros incluimos en la reforma laboral, por ejemplo, medidas de abaratamiento de la formalización, ¿sí? Y medidas, por ejemplo, de subsidios a la nómina para que puedan contratar ciertas poblaciones como jóvenes,
jóvenes, como mujeres o como aprendices del SENA. Por ejemplo, hay empresas que están obligadas a contratar aprendices del SENA, pero son medianas y grandes empresas. Ya de ahí para abajo, quienes quieran contratar aprendices del SENA tienen un subsidio del 25% por cada joven contratado. Entonces, claro que sí hemos dado incentivos, claro que hemos pensado en alternativas para que también puedan seguir ofreciendo empleos de calidad. Lo que sí no podemos permitir es pasar un límite. El límite que pasamos durante los años anteriores a nuestra reforma, y es que precarizando, reduciendo costos laborales, se iba a tener menos informalidad y más desempleo, porque hemos demostrado todo lo contrario, que a través de la redistribución del ingreso del país, a través de los salarios, mejorando los salarios por encima de la inflación, pero además devolviéndole los recargos que ya los trabajadores están recibiendo desde el año pasado, con estudiantes del SENA. Yo he ido hasta el SENA en estos días de campaña, sobre todo a hablar con ellos. Ellos vienen, nos buscan, además porque nos acompañaron durante toda la reforma, pero hoy que ya tienen los contratos de aprendizaje, eso les ha cambiado la vida, porque cómo era posible que un aprendiz del SENA, estrato 1 y 2 en su mayoría, tuviera que sacar de sus propios recursos para ir para el transporte público, para ir a trabajar a una empresa. Hoy sí, tienen la posibilidad. Es impensable que alguna persona esté trabajándole a alguien y que ponga de sus propios recursos para poder hacerlo. Pero así como tuviste que hablar con empresarios, una cosa es tener una voz como la que ya tenías de activista, de mujer de las redes, de alguien que tenía ya una agencia pública, política, por supuesto, a llegar al corazón de la segunda institución más desprestigiada de Colombia, que es el Congreso de la República, que históricamente, desde el momento en que estamos además señalando del neoliberalismo para acá, se convirtió en un lugar que legisla precisamente para los intereses de unos grupos, y en donde hay una práctica de lobby, de transaccionalidad, que no permite la discusión. Muchas veces cuando fui como ministro me sorprendía y me condolía, incluso alguna vez que me dijeron, vaya usted, haga una candidatura, yo decía, no puede haber un espacio más improductivo, no es creativo, todo el mundo está hablando con todo el mundo y nadie está poniendo atención, no hay un debate profundo sobre lo que se supone tiene que ser de alguna manera la discusión pública sobre nuestros asuntos, para lo cual terminan elegidas y elegidos todas y todos ustedes. ¿Cómo fue llegar entonces a ese espacio y qué es lo que en el fondo hoy es definitivo transformar en ese espacio? Porque por eso creo que la elección de hoy tiene que demostrar masivamente que la capacidad de llegada de gentes que estén conectadas con la mentalidad de la gente, del pueblo, de las personas trabajadoras, tiene que ser cada vez mayor, porque si no hay eso, gobernar es prácticamente imposible. Vivimos en una tensión estos 3 años y medio muy compleja, que cuando la reforma se presenta, adentro también hay unos enemigos, incluso jugando con las horas, con que ya no hay sesión hoy, con unas reglas que uno dice, esto no tiene consideración. ¿Qué fue y qué es ese espacio que los jóvenes se preguntan hoy? Sí. ¿Cómo cambiamos ese lugar? Mira, lo primero es que yo me siento muy feliz y muy orgullosa de haber llegado al Congreso de la República con el Pacto Histórico. Eso es lo primero. Porque, así como te decía hace un momento, este ha sido un trasegar de tantas luchas, de tantas experiencias, de tantas generaciones, de tantas personas, digamos, en muchas décadas. Llegar ahí con el pacto significa justamente honrar todas esas luchas. Y creo que no hubiera podido ser posible en otro espacio, en ningún otro espacio. Y cuando yo decidí que iba al Congreso de la República, la opción anterior era el Consejo de Bogotá. Y yo dije, bueno, yo vengo del activismo por la paz, anticorrupción, con unas campañas, digamos, a nivel nacional y con unos intereses muy específicos que no pasan tanto por las funciones del Consejo, sino que pasan más por las funciones del Congreso, y yo soy incapaz de tomar una decisión, de decirle a la gente que voy a hacer algo y dejarlo a medios. Porque ni soy mediocre. ¿A medias? A medias. Ni a medios ni a medias. Ni a medias ni a medias. Dejarlo a medias. Porque primero no soy mediocre y segundo me gusta cumplir mi palabra. Digamos, yo creo en el valor de la lealtad, y la lealtad no solamente es hacia los demás, sino hacia mí misma. Entonces yo jamás iba a renunciar al Consejo de Bogotá, a pesar de que todos me decían alrededor, tenemos la posibilidad, puedes quedar, tenía todo de verdad muy bien aspectado para quedar ahí. Y dije, yo no voy a hacer eso.
Yo no renuncio, yo prefiero esperar 2 años y nos lanzamos a la Cámara de Representantes. Llega el estallido social que cambia las coordenadas completamente de este país, le da la posibilidad a este proyecto que está surgiendo, que se llama Pacto Histórico, de tener un lugar. Está en ese momento Gustavo Petro como senador y nos encontramos en las calles, ya veníamos de Bogotá, siempre nos acompañamos como mujer progresista de izquierda, siempre alineada sobre todo con ese proyecto, y nos encontramos en la calle, bueno, y empezamos a hablar de la posibilidad de entrar al Pacto Histórico. Por fortuna, porque por esa misma época también la Colombia Humana obtiene su personería jurídica y pude ser de esa primera camada que entró desde la Colombia Humana al Pacto Histórico. Entonces, esto para decirte que para mí es un orgullo, es un honor, digamos, representar este proyecto político, porque también, como lo dije hace un momento, en medio también de nuestras mismas dificultades, limitantes que tiene cualquier proyecto político, contradicciones incluso, es el proyecto político donde más identificada me siento como mujer progresista y mujer de izquierdas, y hemos tenido unos logros muy significativos, pero entonces llegar a una institución como el Congreso, como tú dices, tan desprestigiado, y con razón. Sí, yo también hice activismo en contra del Congreso. Ahí estoy yo. Muchos de los privilegios que nos quitaron, o que le quitaron más bien al Congreso y que hoy no tenemos, como la gasolina, la gente cree que todavía nos pagan la gasolina. Yo participé en el movimiento en el 2016 justamente para que eso fuera eliminado de la lista de privilegios que tenían los congresistas en ese entonces. Entonces, llegar ahí primero fue un choque, en donde el día de nuestra posesión nos miraban de arriba abajo y les parecía terrible, porque es un tema de clase también. Esto se trata de un tema de clase. La reforma laboral también pone eso de presente. Se trata de un tema de clase. Y para la clase política tradicional, nosotros somos un paréntesis, ¿sí? Un error, digamos, algo del azar. Una anomalía. Una anomalía que tienen que superar como sea hoy. 8 de marzo y empieza esa competencia por ellos recuperar los espacios que para ellos han sido lo natural y para ellos son de su propiedad. Entonces nosotros somos unos levantados que llegamos ahí. Esa vez nos sacaron incluso, sobre todo a las mujeres, porque pasa con más sevicia contra las mujeres, nos sacaron fotos de nuestras vestimentas y cuánto costaba cada una de las prendas que nosotras teníamos puestas. Y con muchísimo más clasismo y de alguna manera también racismo contra las mujeres afro y contra las indígenas, que porque se llevaban sus atuendos, sus colores, ¿sí? Eso fue bastante vulgar de alguna manera. Y luego lo vas viendo a medida que va pasando el tiempo, como para ellos todavía sigue siendo digamos, como una anomalía. Pero yo creo que nosotros llegamos para quedarnos. Nosotros ya no vamos a estar más arrinconados. Demostramos que juntándonos y que la unidad era el único camino posible. Hicimos algo histórico consiguiendo las curules que conseguimos, pero hoy tenemos que hacer historia nuevamente. Y mucha más, ¿no? Mucha más historia. Tenemos que ser mayorías porque ya sabemos lo que es que nos obstruyan. Nos obstruyeron la posibilidad de tener una reforma a la salud que este país necesita. Esta crisis que hay no la ha generado este gobierno. Es una crisis que la generó la Ley 100 desde que fue proclamada como ley de la República. Las pensiones, por ejemplo, que hoy lo votamos 2 veces en la Cámara, Juan David, ¿tú lo viste? 2 veces. Una vez en el Senado. Y cuando llega a la Corte Constitucional no sabemos qué pasa. Pero lo que yo sí tengo claro es que nuestra reforma pensional no solamente pone, digamos, en el centro una discusión fundamental, que es un pilar solidario para esos viejos y viejas que no han tenido estabilidad laboral durante tanto tiempo, pero que han trabajado toda su vida. Es un tema de solidaridad y de justicia social, pero pone otro tema que es muy importante y que yo creo que mucha gente no tiene en el radar, y tiene que ver con la eliminación de las altas pensiones del Estado. Y ahí es donde creo que está el tema. Y ahí es donde creo que hay una élite política que se resiste a que eso pase. Porque es que estamos todos y todas pagando con el presupuesto general de la nación, que debería estar destinado a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte,
está siendo destinado a pagarles pensiones a un montón de privilegiados que pasaron por el Estado y resulta que entonces todos y todas tenemos que rendir pleitesía y mejor dicho, dedicar todos nuestro trabajo a través de nuestros impuestos para que ellos sostengan altas pensiones. Una forma de caricaturizar y deslegitimar a quienes nos inscribimos en proyectos progresistas o de izquierda y tenemos una voz pública es de llamarnos activistas. Evidentemente tú lo eres y yo lo soy, no tengo ningún empacho ni problema en inscribirme dentro de esa categoría, me gusta la idea de ser activista, pero tú eres una mujer muy formada, tienes una maestría en asuntos públicos de la Universidad de los Andes en política pública, y hay una cosa que, no, estoy diciendo no, mal. Es la especialización Gobierno, Gerencia de Asuntos Públicos del externado. Disculpa. Pero ahí hay un tema que quizás para el conjunto de la gente más joven no es tan trascendental, pero que yo cuando llegué a un ministerio entendí la gravedad de lo que había hecho la Ley 80. Tú quieres ahora en tu nueva gestión promover una reforma a esa ley. ¿Por qué no le contamos a la gente qué fue lo que hizo la Ley 80 y por qué el Estado en el fondo, cuando llega a un gobierno, se convierte en un contratadero de órdenes de prestaciones de servicios sin dignidad laboral? Sí. Además, que impide la verdadera acción de las instituciones porque tú te demoras 3 meses contratando gente. Mi ministerio, el mío no, el que me correspondió durante 1 año y medio, tenía 240 funcionarios de planta y 1.440 contratistas que se contrataban por órdenes de prestación de servicios, que tenían sus propios computadores, ni siquiera tenían equipos para trabajarles. Obviamente lo hicimos porque era un mandato del gobierno, transformar las instituciones, pero la gente no termina de entender qué fue lo que le hizo la Ley 80 a este país y por qué yo creo que es definitivo que los funcionarios públicos vuelvan a tener dignidad, que los servidores públicos tengan una estabilidad, tengan un proyecto de vida y no estén todos los años angustiados por si los van a contratar, no me van a contratar. Y cuando me contratan, además me piden 1.500 papeles, informes todos los meses, una cantidad de burocracia que impide que se haga el trabajo. Total. Cuando se podrían hacer cosas, y con eso termino la pregunta, tan sencillas como una plataforma en donde el prestador de servicios vaya poniendo todos los días las acciones que va haciendo y a lo mejor al final del mes se le ve reflejado su asunto y ya está. Pero aquí hay una práctica que es bastante excluyente y bastante macabra que se hizo a través de la Ley 80. Completamente. Acá hay 3 cosas para decir. Lo primero es que la Ley 80 de contratación, como lo dijimos hace un momento, ha sido parte de todo ese marco regulatorio creado para sostener el modelo neoliberal. Un modelo de la individualización, de la precarización laboral y de entregar activos estratégicos del país entero, de nuestra ciudad de Bogotá, por ejemplo, la ETB que la siguen marchitando, la empresa de energía de Bogotá que ya anunciaron que van a vender las acciones, eso lo dejó listo Peñalosa y ya Galán las está poniendo en la bolsa para empezar el proceso de privatización, pero lo hicieron en su momento con Telecom, ¿cierto? Con tantos activos que teníamos que empezaron a marchitarlos. Que eran públicos. Claro, que eran públicos, nuestros, y eso hace parte de toda la estrategia, por supuesto, de la instauración de ese modelo neoliberal. Y la Ley 80 entonces se convierte en ese marco importantísimo para poder crear, sostener también en el tiempo oligopolios y monopolios prácticamente en todos los sectores. En todos los sectores hay grandes contratistas que se benefician, unos pocos, muy poquitos, de toda la contratación pública, prácticamente de toda la contratación pública. Entonces eso es por un lado. Tendríamos nosotros que no solamente reformar la Ley 80 como tal, sino todo lo que tiene que ver con compras públicas. Todo lo que tiene que ver con compras públicas, y ahí sí, como nosotros estamos repartiendo la torta de los ingresos a través de los salarios, que hace mucho tiempo no se veía, por eso estamos saldando un rezago en los salarios muy grande, mucho tiempo, necesitamos redistribuir ahora a través de la contratación. Porque si la contratación pública no está en más manos, pues no vamos a poder incentivar a que haya empleo formal, porque la mayor parte del empleo en Colombia, por lo menos un 80%, hay quienes dicen que es más de un 80%, lo ofrecen las MIPYMES. Las micro, las medianas y las pequeñas empresas, sobre todo esas. Entonces, si nosotras queremos incentivar, yo no sé si te acuerdas que durante la reforma laboral decían los grandes gremios empresariales de este país que estaban muy preocupados por los micro, que estaban muy preocupados por las MIPYMES, cuando uno sabe que muchos de esos conglomerados empresariales de este país se hicieron quebrando a los más pequeños, con prácticas poco leales,
¿sí? Esa es la realidad que vivimos en los años 80 y 90. Se hicieron esos grandes conglomerados a punta de eso. Incluso ¿sí? de quebrar a los propios accionistas populares que tenían esas empresas. Exactamente, para quedarse absolutamente con todo el control. De sectores completos se quedaron con todo el control. Entonces, asimismo, nosotros quisiéramos a través de esto que esas MIPYMES por las que ellos tanto estaban preocupados supuestamente, pues tuvieran una torta de la contratación que ellos se llevan, una parte de esa torta de la contratación que ellos se llevan, para que también puedan seguir ofreciendo empleo formal, empleo bien pago, empleo con condiciones dignas y con los mínimos legales que cada vez estamos nosotros subiendo los estándares justamente para que no sean mínimos, sino para que sean vitales, para que la gente pueda desarrollar sus proyectos individuales y familiares. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado viene el tema de la contratación de prestación de servicios que tú la tratas acá, ya la contratación de personal y de personas que prestan sus servicios en las entidades públicas. Definitivamente ha sido el botín para los politiqueros, el botín electoral completamente. Y esa precariedad no solamente nos lleva a tener unas circunstancias muy lamentables para las personas trabajadoras, porque que tú tengas contratos a 3 meses, la falta de estabilidad laboral impide muchas cosas, no solamente que no puedas de una manera organizada y proyectada ejecutar tu proyecto de vida, ¿cierto? Porque ¿quién puede comprar una vivienda hoy en día? Además de que están por las nubes. Fue un sueño de una generación. Fue un sueño de una generación. Sí, no es el sueño de esta generación porque no lo puede hacer. Empezando por la estabilidad laboral. Porque es que nadie se va a meter en un bollo de esos, primero porque una entidad financiera no te presta si no tienes estabilidad laboral, si no tienes un contrato que lo pueda respaldar. Y tercero, porque es que así lo tuvieras con esa inestabilidad. Muchas personas dicen, yo no me puedo meter en este gasto, no sé si en 3 meses tenga trabajo, ¿sí? Y luego está que esto, por supuesto, que vulnera la salud mental de las personas trabajadoras. Y luego está lo segundo que me parece muy perjudicial para las entidades, y es la especialidad de las entidades. Un trabajador que no tiene estabilidad laboral es un trabajador que no le interesa especializarse, que no le interesa ser productivo, que no le interesa entregar, no tiene cómo, y tampoco tiene ánimo porque esa es la realidad. Nosotros en lo laboral hay algo que se llama el salario emocional. El salario emocional es muy importante para las personas trabajadoras. No solamente es lo que reciben y las condiciones laborales, sino si estás motivado o no estás motivado para cumplir con tu función, ¿sí? Eso depende de muchas cosas. Pero por supuesto que el entorno juega un papel muy importante. Entonces, este gobierno se ha puesto en una tarea que es formalizar. Pero esa formalización, quiero decirles que todo el aparataje regulatorio del que hablamos, ley 80, todo lo que hay institucional, está creado para que eso no cambie tan fácilmente. Nosotros quisiéramos, tenemos la voluntad, porque además sabemos que es mucho más beneficioso, no solo eficiente productivamente para la productividad de los trabajadores, sino eficiente con el gasto tener trabajadores contratados de manera directa. Es mucho más eficiente en todos los aspectos, pero todo está creado para que no se pueda desbaratar. Lo hicieron de tal manera que es un negocio. La tercerización, por ejemplo. Yo digo, imagínense ustedes que a uno le digan que en el Congreso de la República las trabajadoras que nos sirven los tintos, que nos lavan los pisos, que tienen todo perfecto para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo día a día, son trabajadoras tercerizadas. Pero es que esa no es nuestra función principal. ¿Cómo no va a ser una función? Listo, la principal es legislar, por supuesto, pero es una función sin la cual nosotros no podemos trabajar. Lo que es seguridad y lo que es aseo en las entidades públicas empezó a tercerizarse también con la apertura económica para llevarse grandes botines de las comisiones, de la intermediación, de la tercerización también. Todos son operadores, todos se han hecho ricos. Y ahí están los políticos y los congresistas que meten la mano y entonces dicen a esta empresa vamos a contratar y se lleva su tajada. Así es, así funciona. Pero nosotros tenemos que propender porque esto cambie. Yo ya presenté un proyecto de ley, vamos a hacerle toda la fuerza para que no se nos vaya a caer, si no lo volvemos a presentar las veces que sea necesario. Hay que sacar muchos senadoras y representantes. Pero para contratar de manera directa a las trabajadoras y trabajadores de servicios generales del Congreso. Para poder comprar el café a la gente directamente. A la economía popular. Que no haya uno que contratar a un operador para que le ponga comida para un evento y uno pueda decirle a las señoras
de las juntas de acción comunal, que por favor sirvan ellas las comidas y no sea Eso es bien el común. icopor viajando por todo el país con comidas que preparan aquí, que se cobran a unos precios realmente ominosos y onerosos. Totalmente. Yo ahí quería tocar un tema que creo que también tiene que ver con ese sentido común que se instaló y que creo que tú has sido muy lúcida en señalar y que creo que tiene que ver con la votación de hoy, porque un poco la crítica o lo que se ha querido señalar es que ha sido un gobierno derrochón en lo público y ellos, la derecha quiere insistir en un Estado chiquito. Sí. Y es un Estado chiquito para que no funcione en últimas, es un Estado chiquito que tiene contratistas por millones y no tiene una dignidad en el servicio público, insisto. Yo creo que aquí se ha dignificado y se ha avanzado en ese aspecto, pero yo creo que hay que contarle a la gente qué quiere decir la diferencia entre un proyecto y el otro, en algo que ha insistido Iván Cepeda, y creo que lo tenemos que empezar a contar pedagógicamente, porque ser servidor público, porque trabajar para todos es una oportunidad de empleo en Colombia, es una oportunidad de servirle al país, de que crezca, de que mejore. Completamente. ¿Cuál es esa diferencia entre esos dos modelos que están en disputa hoy en Colombia? Esta pregunta que me haces se junta muy bien con la anterior y con el tercer punto que me quedó por fuera, pero es perfecto, porque mi tercer punto es que tenemos una responsabilidad muy grande en este país y los medios de comunicación la tienen también. Y es haber desprestigiado tanto al servicio público y desprestigiado tanto a las instituciones públicas, que eso obviamente solo beneficia a quienes sacan réditos económicos de ello. Eso es una realidad. Políticos y económicos, de hecho. Pues obviamente les interesa mucho entre la gente más despreocupada esté, entre menos le interese, entre más haga carrera que para qué votar, entre más haga carrera, pues empezando porque empiezan a emerger liderazgos que muchos vienen de nuestro proyecto político, jóvenes, nuevos, renovados, que se han disputado territorios nuevos como el digital, que ahora tienen estructuras desde lo digital, los creadores de contenido, nosotros que hemos venido haciendo carrera desde hace tantos años, pero venimos del activismo, venimos de la lucha popular, venimos esos nadies que ahora tienen voz a través de nosotros que hacemos parte de ellos finalmente, ¿cierto? Todo eso les ha puesto una competencia muy fuerte a ellos. Ya comprar votos no es tan fácil, el voto está bien caro, de verdad. Eso cada vez se va a volver más impagable y más difícil para ellos. Quienes no se sepan moldar a los nuevos tiempos, cada vez la opinión entonces gana un espacio mucho más importante. Repito, lo digital gana un espacio muy importante y eso se les está saliendo de las manos. Entonces, eso por un lado, les ha puesto una competencia muy grande. Y por el otro también les ha puesto una competencia pesadísima a ellos, pues que nosotros hemos venido formándonos, cosa que antes era muy difícil para nosotros, para entrar ahí, para competirnos esos espacios, para competirnos el gobierno. Para una cosa es lo político y los cargos de elección popular y otra es ya, digamos, lo gubernamental y demás. Ellos tienen que aprender a hacer oposición, que fuimos nosotros durante tanto tiempo, no lo saben hacer definitivamente, y nosotros también hacer gobierno. ¿Qué gobierno? Esa es la diferencia, no el gobierno que ellos dicen. Entonces ahora resulta que los que nos malgobernaron durante 200 años, ¿sí? Y sobre todo en los últimos 40 años de neoliberalismo, ahora nos van a decir a nosotros cómo es que se gobierna. Es que ustedes no saben gobernar y ustedes supieron gobernar. Pues nosotros no éramos Suiza. No vimos los resultados. No vimos los resultados. Entonces nosotros sí tenemos que ofrecerle al país. Tenemos alternativas que ofrecerle al país. Le demostramos al país que el desempleo no se combate precarizando a la gente, sino todo lo contrario, dándole poder adquisitivo a través de los salarios para que salgan y compren. Y si demandan bienes y servicios, pues usted como persona que los provee, pues va a tener cómo sostener a sus trabajadores y a sus trabajadoras y se está creando más empleo y hay empleo. Y ahí es donde viene el otro punto. El empleo privado, por supuesto que es importante. Por supuesto que la iniciativa privada es importante. Nosotros siempre nos tratan de poner en esta conversación de la ANDI esta semana. Me hicieron una pregunta que les dije, vengan, se las devuelvo. O sea, que por qué el gobierno tenía esa actitud antiempresarial. Y les dije, ¿por qué los empresarios tienen una actitud tan ¿sí? anti nosotros y anti trabajadores? ¿Sí? Es porque hay un establecimiento que le interesa que mantengamos el statu quo de eso, de sentirnos enemigos los unos de los otros, cuando hemos demostrado que sí podemos sentarnos a dialogar. El empresariado necesita la mano de obra para que cree la riqueza y la mano de obra necesita el capital del empresariado, los medios de producción para poder generar su sustento.
¿cierto? Entonces, al final, sí nos necesitamos los unos a los otros. ¿Y qué hacemos cuando anulamos al otro? Pues se crean el revanchismo, la violencia, entonces los anulamos por un ratico, pero ese ratico que tú tienes el poder, que quieres tener el poder, se puede convertir en algo muy amargo cuando tienes gente entonces resentida, dolida y humillada. Eso es algo que nosotros no nos podemos permitir nunca más. Entonces este proyecto político, al final, lo que le está proponiendo al país no es reducir, no es reduccionista del Estado, porque al final cuando ellos hablan de reducir el Estado, lo que están hablando es de reducir lo social. Lo que están hablando es que cada vez que hablan de recortes, hablan es de quitarle a las personas más vulnerables y más vulneradas durante mucho tiempo, con quienes tenemos una deuda como sociedad, de quitarles. Y eso al final en una ciudad como Bogotá es la muestra perfecta de lo que ha pasado en los últimos 3 gobiernos peñalosistas de profundización del neoliberalismo entregada completamente a los negocios particulares. Uno ve Transmilenio, ve las basuras, ve lo que está pasando con el Campín, ve lo que está pasando con los otros activos como los que ya mencioné, la empresa de telecomunicaciones, la empresa de energía, y ahí está el modelo calcadito. ¿Y qué tenemos en Bogotá? Cuando desbarataron toda la política social, la política de subsidios al transporte para adulto mayor, para discapacidad, todo lo han desbaratado. Los jardines nocturnos que le ayudan tanto a la clase trabajadora para cuidar a los niños y a las niñas mientras esas mamás salen en la noche a trabajar, por ejemplo, o papás que salen en la noche a trabajar. Todo eso está viéndose, la consecuencia es la inseguridad, la consecuencia es la pobreza, que nosotros en Bogotá Humana logramos, mejorar sacando a 500.000 personas de la pobreza multidimensional con políticas claras, como llevarle médicos al territorio a la gente, ¿no? Que es el modelo preventivo de salud en el que este proyecto político cree. Entonces el tema no es reducir, el tema es redistribuir, porque lo que hay sí se lo distribuyen muy bien en pocas manos, la contratación pública para los monopolios, para los oligopolios. Se fortunas, y lo que se roban del Estado. Y lo que se roban, las altas comisiones, las altas pensiones del Estado, todas estas cosas, privilegios para unos pocos sobre el trabajo de la clase trabajadora. Es la clase trabajadora la que ha sostenido todos estos privilegios para unos pocos. Entonces lo que estamos diciendo es, no es que tengamos algo en contra de, es que queremos, por ejemplo, una reforma tributaria, que siempre todos los gobiernos tienen que hacer reformas tributarias. La diferencia con nosotros es que nosotros hicimos por primera vez en la historia una reforma progresista y progresiva, ¿sí? Que buscara recursos de los que más tienen y no de los que menos, ¿sí? A pesar de que digan todo lo contrario. Es más, los congresistas desde el 2022 estamos pagando muchos más impuestos. Y eso fue por nuestra iniciativa. Muchos más impuestos estamos pagando nosotros ahora. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos, por ejemplo, que los más ricos paguen más, que los que más patrimonio tienen pongan más, porque esta es una cifra que cuando yo la cuento la gente se queda boquiabierta, porque es que es demasiado, dice mucho de la desigualdad de nuestro país. Nosotros estamos pagando, los más pobres, la porción más pobre de este país está pagando 21.5 centavos por cada dólar que le entra, que le ingresa al más pobre, y el más rico está pagando 17.5 por cada centavo que le entra. Porque esa desigualdad es un abismo increíble. Es un abismo increíble. ¿Cómo es posible que los que menos tienen son los que más ponen, los que más pagan, los que más sufren, los que más... Tenemos que redistribuir. Yo no creo en los recortes y en un estado reduccionista, sino en un estado más justo. Y eso es lo que se está jugando ni más ni menos hoy, 8 de marzo. Dos preguntas finales. La primera, tú has sido muy consciente de el lugar de lo público, de la comunicación, de los medios, y tú has hecho un trabajo ahí, escribiste un libro, has estado en redes, tienes además una ambición comunicativa, te inscribiste dentro de las personas que estuvieron en la Cámara y en el Senado, comunicando todo el tiempo, digamos, Sí. Pensando que era muy importante ganar también un espacio en esa batalla cultural que hay frente a los medios de comunicación. Así es. Así como hablamos de los empresarios, así como hablamos de los propios senadores, senadoras y representantes, y así como hablamos de otros sectores, hay un sector mediático que se ensañó contra el gobierno nacional y se ensañó contra personas como tú, también por un asunto de clase, que Sí. hay que decirlo claramente. ¿Qué sentiste y qué sientes frente a los medios? ¿Cuál sería el desafío también para empezar a plantear una conversación distinta a los medios de comunicación? A mí me sorprende el nivel de puerilidad de todos los días estar buscando en el SECOP si alguien tiene un hermano, un primo, un tío. Sí. ¿Esto qué es? Eso primero, Sí. que no es ilegal.
Segundo, que si uno tiene las condiciones, porque no puede haber personas Total. que apliquen a un concurso y entren a un ministerio y Tenemos se ganen un derecho. salario. ¿Qué es lo que pasa con los medios de comunicación? ¿Y cuál sería un poco tu expectativa también en establecer una conversación? Porque creo que necesitamos una conversación con los medios de comunicación. La en necesitamos urgentemente. Mira, cuando yo empecé como activista hace ya años, antes incluso de haber entrado a la Bogotá Humana, que ahí es donde me conozco con el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro, haciendo activismo, Manos Limpias Colombia, anticorrupción y demás. Yo luego entro a la alcaldía de Bogotá con un contrato de verdad pues ajustado a lo que yo era en ese momento. Era una estudiante, ¿sabes? Cumplía todos mis requisitos, cumplía absolutamente con todo lo legal. Y en ese momento, digamos, mi activismo lo hacía, era el momento de los indignados de Wall Street. ¿Te acuerdas? Todo eso que pasó, la primavera árabe, cuando se empezaron a usar los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales para convocar. Entonces nosotros convocábamos a grandes manifestaciones, la marcha de los antifaces, un montón de cosas, pero yo no era creadora de contenido per se, como se conoce a Lalis, a Wally, a Daniel Monroy. Ellos sí se dedican a investigar, a ser y a contenido acá. Yo era calle y yo lo comunicaba acá y acá, entonces convocábamos para acá. Era una cosa distinta, digamos, como el activismo que usaba las plataformas digitales para amplificar la voz, amplificar las causas. Eso era, digamos, mi tema. Luego llego a la alcaldía de Bogotá, al mismo tiempo que era activista, y tuvimos una defensa muy importante en nuestra alcaldía. No sé si te acuerdas, pues obvio, yo creo que todos nos acordamos porque también la persecución de los medios fue completamente absurda. Nos sacaron de la alcaldía, acompañamos al presidente, al alcalde entonces, Gustavo Petro, para que lo devolvieran, salimos a manifestarnos. Entonces todo eso, esa defensa que hicimos también, porque además con plena convicción, no era porque me pagaran o no me pagaran, yo a través de ese trabajo logré terminar de pagarme mis estudios, que además me habían censurado en mi universidad un tiempo, porque me pidieron que dejara de hacer lo que estaba haciendo desde donde lo estaba haciendo si quería graduarme pronto. Y me pasaron muchas cosas, algunas las cuento en mi libro de Planeta, más allá de la indignación justamente, pero no lo dejé de hacer. Yo me quedé por fuera de la universidad 3 años hasta que se fue el rector de ese entonces y mi decano, creador de la facultad en la Universidad del Rosario, que siempre ha creído muchísimo en mí, me dijo: vuelve y vuelve ya y gradúate. Y terminé graduándome, pero fue con la convicción de que yo no iba a cambiar ni mis luchas ni mis causas, y eso me costó mucho, pero viví durante esa época una persecución de los medios de comunicación impresionante. O sea, lo que fue Darcy Quinn, sobre todo. Vicky Dávila en su momento decía que yo era la jefe de la pandilla en la FM cuando era con Natalia Springer, que estaban en la FM, con Darcy Quinn, Gustavo Gómez, también tuvimos unas diferencias muy grandes. Me decían prepago, me decían, o sea, la persecución fue una cosa impresionante, que además aducía también a lo que siempre nos aducen a las mujeres con muchísimo machismo, ¿no? A mi sexualidad, a que si yo era la nuera de Petro o a que si era el amante de quién sabe quién. Una cosa muy compleja, muy difícil. Fue muy difícil para además una mujer tan joven. Yo tenía 21 años y fue muy difícil de afrontar. Lastimosamente, en la vida pública, sobre todo cuando somos mujeres de izquierda, a todas las mujeres nos violentan, ya per se. Por eso yo soy coautora de una ley que ya está en vigencia de violencia política contra las mujeres. De hecho, hasta fui la primera víctima que el Consejo Nacional Electoral reconoció, de Miguel Polo Polo, y que salió a dar unas diminuta excusa. La verdad, no me sentí pues amparada, pero por lo menos ya tenemos una ley que además reconoce que sí existe la violencia psicológica, física, de muchas formas para las mujeres que estamos en política. Y me violentaron de muchas maneras. Entonces, claro, me violentaron de muchas maneras en los medios de comunicación, y esos medios de comunicación han sido responsables también en buena parte de que la gente no se motive ni tenga un incentivo para formarse y entrar a lo público. Porque es que quienes nos hemos venido formando para ello, quienes estudiamos con el objetivo de entrar al servicio público, quienes que vemos en el servicio público una manera de
justamente servir, pues qué incentivo vamos a tener si lo que primero que hacen es exponer los contratos, además con mentiras, porque lo que hacen es el acumulado de un contrato, lo hacen ver como si eso fuera lo que se ganara la persona en el mes. Eso lo han hecho desde siempre. Llevamos más de 15 años con esa persecución, desde que llegamos a la alcaldía de Bogotá, porque como antes nosotros no habíamos llegado ¿Y cómo ni le a la alcaldía. plantearías tú una conversación a esos medios? Es decir, que hay que decirles hoy, mire ya, ¿qué hacemos? A mí me han hablamos? invitado a algunas conversaciones y he sido un poco muy, como suelo ser, franca y directa. Hace poco, yo diría que sería no más de un año, no más de un año me invitaron a una conversación con el grupo Prisa y estaban agentes políticos y figuras públicas hablando sobre distintos temas de país. Pero justamente siempre lo ponen desde el lado de ustedes son los que están cometiendo las censuras, ustedes son los que nos censuran, los que yo fui allá y les dije, o sea, apenas estábamos, creo que Gustavo Bolívar y yo pues tomé una postura muy clara sobre lo que considero ellos han venido haciendo y es acaparar la información. Creo yo que cuando pocas manos son las dueñas de los medios de comunicación, eso sí impide la libertad de prensa. Yo sí siempre he creído eso, que la democratización permite la pluralidad de voces, por tanto el espectro electromagnético que se supone es un bien público, ¿no? Y que debería ser soberano, pues no está realmente distribuido como debería ser. Entonces yo sí creo que nos debemos una conversación profunda sobre una ley de medios. Lo que pasa es que con la ley de medios pasa lo mismo que con la constituyente. Cuando se plantea la discusión, salen todos a correr y a estigmatizar a quien plantea la discusión. Yo ayer les decía insistentemente a los de la ANDI y en distintos espacios lo he hecho y le dije incluso a Cambio recientemente. Les dije, venga, si ustedes me van a poner a decir en preguntas sí o no sobre constituyente, pues no les voy a responder nada mejor. Permítanme argumentar porque creo que la discusión se tiene que dar, porque esta no es una discusión de sí y no. Esta no es una discusión de sí y no, pero sí es una discusión que desde los medios y desde el establecimiento. Además, un establecimiento, Juan David, y unos políticos que se han dedicado a transformar la Constitución del 91 no es una Constitución inmaculada y que han dejado que reformas constitucionales, ¿no? Más de 30 reformas constitucionales donde está también la del articulito que hicieron para que Uribe se reeligiera comprando los votos de la yidis política. Eso no se nos puede... El único presidente que ha violado la Constitución y que se prolongó en el poder, que es de lo que intentaron acusar a este gobierno que está terminando, pero que ojalá, por supuesto, tenga un segundo tiempo en la voz de Iván Cepeda. Quiero terminar. Así va a ser. Estoy segura que vamos a ganar en primera vuelta. Ojalá. Preguntándote, como comencé, pensando en la idea de lo personal es político, la idea de ser mujer, lo acabas de mencionar, hoy, un día fundamental para la historia de las mujeres, la idea de tener una violencia cotidiana, constante, patriarcal, ha hecho que insistas en el Sistema Nacional de Cuidado y en la palabra cuidado como una palabra central que también tiene que transformar nuestra mentalidad. ¿Por qué no terminas más bien? Te pediría una breve reflexión sobre el cuidado y sobre lo que tenemos que cuidar hoy, saliendo a votar por personas tan brillantes e inteligentes como tú. Muchísimas gracias por ese halago, de verdad. Juan David, me han preguntado últimamente para qué hago política. Más bien, ¿por qué? Porque eso es lo que te preguntan normalmente. ¿Por qué haces política? Y yo digo, porque estoy completamente consciente de dónde vengo. De lo que ya hablamos hace también un momento. De dónde vengo. Pero me gusta más hacerme la pregunta de ¿para qué hago la política? Y le pregunto muchas veces a mis colegas, a mis compañeros, ¿ustedes para qué hacen política? Porque creo que si la respuesta no es para cuidar, yo creo que entonces no deberíamos dedicarnos a eso, ¿me entiendes? A la política pública. O sea, yo creo que el centro de la política, de todo lo que hacemos en el diario vivir, de lo que hacemos, la política es lo que hacemos en nuestras casas para todas las acciones de cuidado con nuestros hijos, con nuestras hijas, de pronto con nuestras parejas, con quienes vivimos, con nuestros familiares. La política es lo que hacemos en nuestro colegio, en nuestra universidad, cómo nos organizamos en comunidad para cuidar del otro y cuidar de la otra. Pero que no se nos puede tampoco perder de vista que también debe ser para cuidar de nosotros mismos. El cuidado ya es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental al que todos y todas deberíamos responder con unas acciones concretas que nos permitan sostener la vida.
de todos, de todas, del ambiente, de los animales, y este es un proyecto político que se dedica a eso. Repito, yo por eso me siento tan orgullosa de ser parte del pacto histórico. Me siento muy orgullosa porque nosotros realmente en todo lo que le estamos proponiendo al país, nuestro proyecto mismo pone en el centro el cuidado de la vida. Y esa relación que tenemos los seres humanos, no solamente entre nosotros y entre nosotras, sino también con otros animales y con la naturaleza. Porque sin ambiente, sin un ambiente sano para todos y todas, tampoco podemos desarrollarnos ni en nuestra individualidad ni en nuestra colectividad. Entonces, eso es lo que más me hace sentir orgullosa, y creo que el cuidado tiene que ser parte de todo lo que hagamos, de todo lo que pensemos. Pues Mafe, no suelo, o no solía más bien, en mis tiempos pasados, admirar a los políticos, pero te he dicho todo esto es porque me consta y porque te vi trabajar. No me interesa hacer falsos elogios a nadie, pero creo que hiciste una gran tarea, defendiste unas causas muy importantes como todas las que hablaste hoy, y esperamos todos que las sigas defendiendo, que las sigas acompañando, que sigas insistiendo en cambiar el sentido y la mentalidad de un país que necesita mucho más cuidado y mucha menos seguridad, vigilancia y miedo como oferta de horizonte político para nuestro país. Así que gracias a ti por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias a ti, y nos queda una deuda pendiente que vamos a impulsar en el Congreso de la República. Ya tenemos radicado el proyecto para el sector de las artes, de las culturas, para la formalización del Eso trabajo. lo logramos incluir, acuérdate, en la reforma. Por lo menos nos quedó generalizado. Ahora hay que... La estamos ya bajando. Exacto, hay que bajarlo. Pero ya lo estamos trabajando, ya la reglamentación está, pero además tenemos un proyecto de mi autoría que quisiera que lo conversemos, porque yo creo que personas como tú son fundamentales para sacar eso adelante. Es la laboralización de los artistas, y no solamente de quienes están adelante en un escenario, sino de los técnicos, de todas las personas que hacen posible que el arte y la cultura pues hagan parte de nuestras vidas y nos alegren la vida y nos den salud mental, pero eso no solamente su convicción y es un pasatiempo, es un trabajo, y así lo queremos reconocer a través de ese proyecto de ley. Pues ojalá que esta noche, 8 de marzo, te acuestes con tu hija y se acuesten muchas y muchos otros compañeros pensando que ganamos un espacio importante para la dignidad de los colombianos y de las colombianas. Así que gracias otra vez. Ay, gracias, hoy estoy muy sensible. Hoy es 8 de marzo. Estamos muy sensibles. Gracias a ustedes por estar en Conversaciones Pendientes. Aquí acabamos, son las 8 y algo de la mañana. Salgan a votar ya. Levántanse de su cama. Vayan, las mujeres, los jóvenes, la gente trabajadora. Vaya a acompañar este momento que es histórico en el país. Nos vemos en la próxima Conversación Pendiente. Acuérdense, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Chao, chao. 2 veces pacto con una X el loguito. No tienen que hacer nada más. Chao.